Muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra nueva serie que traemos aquí para toda la región referente al área de inteligencia y gobierno de datos. Muchísimas gracias por conectarse en los diversos horarios donde se encuentren. Incluso tenemos posiblemente aquí personas de diversas regiones, así que siéntanse en la libertad de colocar sus comentarios que ustedes deseen a través del chat, ya que vamos a tener 3 sesiones justamente de aquí hacia adelante. La sesión de hoy forma parte de la primera presentación asociada a este mundo. Nuestras sesiones van a estar enfocadas en lo que sería, primero, iniciar con un entendimiento de lo que es desarrollar esa cultura de gobierno de datos. Para poder entender cómo lo vamos a desarrollar, primero necesitamos entender realmente conceptos fundamentales. ¿Por qué sería inteligencia de datos una necesidad importante en la organización para liderar acciones, transformaciones digitales, cambios en general? ¿Cuáles pueden ser los beneficios que podemos estar teniendo en nuestra cadena de valor, en nuestras cadenas de suministro internamente? Y cómo eso, entendiendo el potencial que tiene esto de adentro, nos da la entrada a hablar de esta línea de productos de gobierno de datos. Entonces, la primera sesión es el día de hoy, que es con la que vamos a estar iniciando, hablando sobre conceptos en sí, sobre por qué, más que hablando de un producto. Y luego nos vamos a estar enfocando en las próximas 2 sesiones, el día 22 de septiembre y el día 13 de octubre, en la línea de productos Erwin, que para aquellos que conocen, Erwin es un líder en el mercado, líder en Gartner en todo lo que es la gestión inteligente de los datos, control de catálogo, control de muchos los aspectos técnicos y sobre todo utilizar esos datos como el insumo para la toma de decisiones. Entonces, esa sesión número 2 va a ser la entrada a entender cómo podemos implementar Erwin en una organización o cómo iniciar un mensaje enfocado hacia el gobierno de datos con Erwin y no morir en el intento, ya que sabemos que estos son cambios completamente organizacionales, cambios incluso de cultura. Y vamos a tener una tercera sesión el día 13 de octubre asociado al tema del linaje, algo que ustedes van a ver que es súper maravilloso, sobre todo cuando entienden de verdad qué es lo que tienen. A veces las propias transformaciones digitales que ocurren en las organizaciones se ven afectadas por no entender qué tenemos, o quién lo tiene, o qué proceso lo consume, o qué medida de seguridad lo tiene, o qué equipo comercial lo utiliza, o qué política de seguridad tiene asociada. Son tantas las cosas que uno tiene que considerar para hacer algo realidad, que realmente un linaje y un mapa mental viendo toda esa área te va a permitir explotar esos datos. Nuevamente, los datos conducen a decisiones inteligentes y poder tomar decisiones, en este caso, acertadas y enfocadas con lo que la organización está buscando realizar, como mejoras competitivas, como mejoras en procesos, etcétera, etcétera. Entonces, les dejé aquí en el enlace de las preguntas y respuestas, se los envié como un anuncio. Siéntanse en la libertad de compartirlo con sus compañeros, ya que es completamente gratuito. Entonces, vamos a empezar a hablar un poco de este tema. El tópico de hoy es justamente cómo vamos a construir confianza por medio de inteligencia de datos. ¿Qué es lo que ocurre en las organizaciones? Y estos son algunos números que tenemos que tomar siempre en consideración. Ustedes pueden ponerse a pensar, digamos que ustedes tienen algún tipo de tecnología, como las tecnologías más escuchadas. Pueden tener, digamos, un Oracle, un SQL Server, un MySQL, tengan incluso datos que manejen en macros de Excel, en base de datos Access, que las transforman en Power BI. Realmente, en toda la visión que tenemos tanto en Quest como en el mercado, aproximadamente el 95% de las organizaciones pueden incluso tener hasta 10 tecnologías donde estos datos se encuentran ubicados. Y entre esas 10 tecnologías a veces se interrelacionan en algunos procesos. Algunos son aislados, otros son relacionados en flujos completos. Pero ¿qué ocurre cuando tú tienes tantos datos, tantas tecnologías, tantos equipos, tantas personas? ¿Cuánto tiempo se dedica realmente para tanto preparar los datos, así como
analizarlo. Y eso es un desbalance con el cual yo siempre hablo con los clientes cuando me consultan, porque muchas veces dedicamos tanto tiempo y tiempo y tiempo en vamos a prepararlo, vamos a cambiarlo, vamos a desarrollarlo, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, pero realmente ¿cuánto tiempo estamos de verdad dedicando a analizar efectivamente esos datos para que puedan liderar las decisiones que nosotros vamos a estar tomando como equipo, como director, como C-Level, porque esto va hasta el punto de un C-Level? Si también consideramos las tendencias, muchas personas desde hace unos 5 o 10 años para acá están tratando de alguna forma llevarse las cosas a la nube, tener tecnologías híbridas, teniendo, por ejemplo, mínimo 10 tecnologías, 20 equipos distintos con no sé cuántas aplicaciones cada una. Integrar todos esos datos para darle un sentido o que te permitan dar información para tu toma de decisiones se vuelve complejo, y un 94% de las organizaciones cada vez integran más datos para allá, y me encanta nombrarlo siempre. El 50% de las organizaciones carecen de suficientes habilidades de inteligencia artificial y alfabetización de datos. Alfabetización de datos. ¿Qué significa alfabetización? Básicamente, alfabetización es que le des un sentido al negocio. Por eso es que existe el equipo técnico y el equipo comercial. El equipo comercial tiene un conjunto de cosas que van a dirigir lo que el equipo técnico al final va a realizar. Siempre existe una desconexión entre estos dos mundos. Entonces, muchas veces cuando el equipo técnico crea cosas, no tiene completamente de relación en terminologías, en procesos, en cosas que quiere hacer el equipo comercial. O el equipo comercial espera cosas que a veces en el equipo técnico no se tienen la forma que ellos los quieren hacer, o no se rigen, o no se controlan, o no se documentan tal cual como se debería hacer. Entonces, alfabetizar es darle un significado comercial a lo que nosotros tenemos internamente en la parte técnica. Entonces, ¿qué es lo que va a lograr la alfabetización al final? Permitir el máximo valor comercial, que sea una necesidad que comercialmente dirija las acciones que van a estar entonces tomando un equipo técnico. Y eso es súper clave. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que viene una necesidad del equipo técnico y no procede si no hay un motivo comercial de por qué lo vamos a estar realizando? Como por ejemplo, una campaña de marketing que va a exigir sacar una nueva funcionalidad. Aquí ya se tienen algunas métricas que toman lo que sería el curso de acción para dirigir un cambio, pero es porque se tiene dinero de por medio, se tiene una razón, se tiene otro tipo de cosas que se manejan en marketing. Alfabetizar. Eso justamente es parte de los dilemas de los datos. Entonces, si consideramos justamente la cantidad de datos que tenemos, por ejemplo, se generan más de 2 quintillones de bytes todo el tiempo, se han creado muchísimos datos, la unión de todo lo que serían redes sociales, datos de sensores, datos de miles de aplicaciones, integraciones, eso genera una cantidad de datos que tienen que ser explotadas por las organizaciones para dirigir sus decisiones. Muchas veces terminamos estando como en problemas de una sobrecarga de información, precisamente al tener un alto volumen, una alta variedad y una alta velocidad, las personas se terminan sobresaturando de alguna forma en entender cómo voy a manejar esos datos. Y eso no se puede quedar completamente afuera o en el aire. Tenemos que usar los datos, poner a trabajar, como quien dice, esos datos para darnos valor a nosotros dentro de las organizaciones. ¿Y qué pasa? Todo es sensible al tiempo. Muchas de las decisiones que se toman en las organizaciones pueden venirse dadas por tendencia, por moda, por temporada o por muchas de las cosas que van ocurriendo. Y puede venir por reacciones sociales, por cambios en el mercado, por incluso la validación de nuestra propia competencia que lidere lo que serían los cambios que van a estar ocurriendo. Entonces, nuevamente, datos, datos, datos. ¿Por qué importan los datos? Y esto es un reporte, lo coloqué en inglés porque así tal cual está en el reporte. Es lo que es el reporte de gobierno de datos y el reporte de empoderamiento de datos del ESG, donde aquí se estuvo validando justamente la perspectiva de muchas personas que han sido encuestadas en base a 3 puntos principales que les consultaron. Por ejemplo, a ciertas personas se lo estuvo preguntando si
Para ellos, la data representa la mejor oportunidad para que mi organización esté en la capacidad de desarrollar una ventaja competitiva aproximadamente en unos 12 o 24 meses. Miren el porcentaje que tenemos de que es verdad. The strongly agree, que de verdad prácticamente están completamente de acuerdo, un 35%, y un 49% están de acuerdo. Realmente dejamos un 14% en una posición neutra y un 2% en disagree. Este 2% que estuvo aquí marcado realmente son personas que posiblemente no estén tomando decisiones dentro de las organizaciones, porque miren la cantidad de personas que aceptan que los datos son los que les van a permitir entonces, de alguna forma, desarrollar una ventaja competitiva dentro de la organización. Aquí viene la pregunta número 2. Si mi compañía no continúa buscando nuevas maneras para emplear los datos de una forma proactiva y de alguna forma adaptar los productos o las ofertas para mis clientes, vamos a tener entonces competidores disruptivos que van a estar haciendo cosas against us, o sea, en contra de nosotros. O podemos estar siendo afectados por los competidores. Y es verdad. ¿Cuántas veces no hemos visto, por ejemplo, que una decisión de un banco, de una marca, de bebidas y demás, viene porque algo ocurrió y lanzaron algo que investigaron en el equipo de mercadeo, tomaron todos los datos, las tendencias en Twitter, etcétera, etcétera, lo que está rodando en el mercado y tomaron eso como una nueva manera de analizar cómo se comporta la sociedad o el segmento de mercado que ellos están atacando y utilizan los datos, entonces nuevamente para proactivamente, entendiendo la relación de cómo se relaciona con mis objetos comerciales y mis objetos técnicos, tomar la decisión de si vamos a invertir en hacer esta campaña. Campañas que pueden incluso ser de millones de dólares, colocando personas, colocando influencers, lo que sea que se inventan normalmente las organizaciones. Miren la cantidad de personas que sí están completamente de acuerdo con eso, personas que se mantienen en un punto neutral y el resto que realmente no concuerdan. Y por la última pregunta, para tomar lo mejor de nuestros datos, de alguna forma o de una forma dramática debemos mejorar el desempeño de la infraestructura que lo soporta. Esto es clave. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con Big Data. Cuando trabajamos con Big Data, y no hay alguna organización que hoy se escape de esto, porque por lo mínimo deben estar tomando datos de propagandas o cosas que lanzan en Google, en LinkedIn o en muchos de los otros sitios donde ellos se dan a mostrar. Si nosotros quisiéramos tomar el valor realmente de los datos, no solamente debemos considerar procesos, lo que tenemos aquí, sino lo que también tenemos fuera que nos van a dar el insumo y que se va a relacionar comercialmente con lo que yo tengo para entonces derivar en mis decisiones. Nuevamente, siempre nos encontramos en porcentajes de personas que están completamente de acuerdo con esto o están en una posición neutral. Entonces, realmente los datos son importantes, pero el tiempo también. A veces cuando las organizaciones no explotan los datos al momento que lo tienen que explotar o que tengan la visualización al momento que la que tienen que tener, suceden cosas de cualquier tipo. Una disrupción que alguien haga en Twitter por hablar mal de una compañía, eso es un canal para que millones de personas en cuestión de segundos lo vean. Por eso existen software que se encargan de hacer inteligencia artificial, de entender los patrones que están allá adentro y comparten esos datos con las organizaciones. Entonces, tiempo es la esencia. Porque necesitamos trabajar, por ejemplo, con aplicaciones y las vamos viendo cada vez más en las organizaciones que analizan esa big data con todos esos conjuntos de datos que vamos trabajando e incluso relacionándolo con la organización, con lo que tiene internamente. Y esto es crítico. ¿Por qué? Porque esa respuesta debe ser rápida. Un data breach, por ejemplo, situaciones que ocurren, que hablan mal de una compañía o que lo están destruyendo. ¿Cuántas veces ustedes no han escuchado por ahí que dicen, bueno, tengo un problema con mi servicio de telefonía o estoy hablando de telefonía por decir un nombre, o el servicio X de la televisión? Ustedes pueden estar llamando, levantan el teléfono, llaman a soporte técnico, nadie les atiende. Pero eso sí, ustedes colocan un arroba en Twitter, en Instagram, en cualquiera de los lugares y eso
automáticamente te buscan. ¿Por qué? Porque eso es el punto de entrada a que los demás comunidades, el resto de la comunidad que te sigue, o te haga retweet, o te postee la información, se va convirtiendo en una cadena que crece y las organizaciones tienen que estar pendientes de esa big data también para tomar acciones como por ejemplo atender a ese usuario o entender qué está pasando. Entonces, esas aplicaciones cada vez más se están tratando de usar en las organizaciones, adicional a todo lo que las demás tecnologías están teniendo en sus procesos. ¿Cuántas fuentes de datos trabajan? ¿Cuántos tipos de perfiles o personas tienes que tener para que sepan cómo manejarlo? O cómo sacar el mejor beneficio de esa data que estamos teniendo que le dé un sentido comercial. Entonces, mucha data se inyecta, tenemos eventos que pasan, necesitamos analizar de una forma rápida y en tiempo real qué es lo que está ocurriendo. Pero es donde viene el tremendo dilema de todo el mundo. Si ustedes se ponen a pensar en su organización o en su experiencia, ¿de verdad la mayoría de las empresas saben a un 100% qué tienen? No, es lo mismo que yo les pregunto a veces a los clientes. ¿Tú de verdad sabes que cuando yo trabajaba mucho lo que era la parte de encriptación, enmascaramiento y demás, que también lo hablo, tú sabes de verdad al 100% con certeza dónde están tus datos sensibles? Y te dicen, no, sí, mira, tengo estos objetos en Oracle, en SQL, qué sé yo, en estas tablas, e internamente tengo estos datos, sí, los conozco. Ok, ¿y sabes tú cuántas veces se replica? ¿Sabes cuántas veces tú le haces backup? ¿Sabes cuántas veces se va transmitiendo esa información? ¿Se va transformando a otras tecnologías? Tú estás protegiendo todo eso, tú lo estás controlando, ¿sabes hacerlo? Ahí empiezan a dudar un poco. No, bueno, mira, yo de verdad sé de esto, sé de aquello. Y eso es una persona solamente que maneja esa tecnología, un Oracle. Pero de verdad, si nos vemos en un panorama completo en la organización, ¿de verdad las empresas saben qué tienen? Y es de donde ahí empieza el problema de, ¿estamos explotando los datos correctamente para que sea el motor de la toma de decisiones de la organización? No, la mayoría de las empresas no saben ni qué datos tienen, no saben a veces en dónde están. Puede ser que un silo de un equipo sepa alguito de una parte, otro silo, otro pedacito de otra parte. Y así está cada silo entre la organización. ¿Existe un Google que ustedes digan, y no le estoy haciendo propaganda a Google, pero existe el Google que diga, oye, mira, yo tengo todo esto que se comunica con esto, con esto, con esto, con esto, con esto, que relaciona proceso tal, proceso tal, proceso tal, proceso tal, y que si hay un problema aquí, ya yo sé cómo viajó, es decir, los procesos que se estuvieron involucrando o que tuvieron que haber regido su uso, o incluso entender las personas. Porque si bien la segmentación en las organizaciones genera lo que es entonces enfoques específicos en las tecnologías que cada uno maneja o en el rol que se desempeña, al final nos estamos quedando en que solo saben de eso. Y a veces quieren hacer algún tipo de transformación de un aplicativo, de un sistema o de algo y se detiene porque tienen que esperar por personas de aquí. Y tienen que esperar por personas de aquí que no se comunican la información o que no existe un sitio único donde tenga la opción de consultar esa información. ¿Para qué? Para que esos datos sean de alguna forma relevantes y completamente accesibles para el negocio. Entonces, hablando de todo esto, que ha sido el común denominador del 99.9% de las organizaciones, es que yo les digo que ellos necesitan inteligencia de datos, porque va a ser la forma que vas a poder de verdad sacar el provecho de verdad de lo que tú tienes. Y a veces cuando empezamos a tocar estos temas dentro de las organizaciones, es muy interesante porque casi nunca encontramos personas que sean de gobierno, solamente algunas organizaciones están empezando a invertir. E invierten, algunos empiezan con decir, mira, tengo científicos de datos que hacen reportes en Power BI. Excelente, eso es una entrada. ¿Por qué? Porque ellos tienen que analizar los datos, pero más allá que analizarlos, la información no puede quedar solamente en la cabeza de esa persona. Hay que entender el todo. Tienes otra persona que hace proceso y seguramente esa persona de inteligencia de allí, de científico de datos, no tiene esa visión de ese proceso que comercialmente se tiene que cumplir. O puedes tener otra persona que es asociada solamente a arquitectura.
Entonces tiene un conjunto de conocimientos que quizás el científico de datos no sabe, pero que al final, si hay un problema en lo que le está creando, él va a tener que investigar hacia atrás de dónde está viniendo la raíz del problema. Entonces, esa es la entrada hacia lo que es el mensaje de inteligencia de datos y a la desconexión que realmente ocurre con esta terminología en general. Entonces, esta frase me gusta bastante. Los usuarios comerciales de inteligencia de datos esperan conocer al tomar decisiones basadas en datos, conocer qué. Primero, el linaje. Y para eso vamos a tener un webinar solamente específico para esto, que es la historia de cómo fluyen los datos internamente dentro de la organización. Quieren conocer la calidad, porque muchas veces se hacen tantos, pero tantos retrabajos que nuevamente quedamos en ese 85% del tiempo, perdiéndolo en preparar los datos y 15% en la toma de decisiones. Calidad es algo que más y más se está viendo precisamente para cambiar el balance de los números de esta ecuación. Quieren también conocer el significado comercial que me van a dar esos datos que yo estoy teniendo y entender muy bien dónde están, sea por un tema de una auditoría. ¿Cuántas veces no pasa que cuando cae una auditoría nos buscamos de estas empresas súper grandes que se ponen a revisar procesos, revisar personas, revisar datos, revisar procedimientos, porque no existe un único sitio donde tú puedas tener toda esta información? Auditoría por un tema también de cambio, de transformación digital, por un tema de presupuesto, por un tema de optimización, hacer más con menos, por un tema al final de su supervivencia en el mercado, de lo que hacen los demás y que yo no lo estoy haciendo. Entonces, las organizaciones siempre cuando hablamos de inteligencia de datos, siempre han estado de acuerdo en que no todo el mundo está teniendo acceso a todo. Claro, evidentemente, dependiendo de tu perfil, hasta cierto punto tú deberías ver la información, que eso es un tema de seguridad y ya no estamos hablando solamente de la seguridad de encriptar o seguridad de enmascarar o seguridad del directorio activo o seguridad de una cuenta privilegiada. Realmente todas esas acciones que ustedes están tomando es una acción técnica que tiene un significado comercial, que es, tienen una política de país que debes proteger porque si tienes una brecha, te cae una multa. Entonces, existe un procedimiento en la organización de cómo voy a proteger las cosas. Y ese procedimiento va unado con una política. Y la política es una alfabetización que forma parte de gobierno de datos. Entonces, habilitar esa información, ese acceso de datos de una forma completamente de autoservicio. Si el día de mañana viene un auditor y dice, queremos ver tus procesos, queremos ver tus estructuras, queremos ver las medidas que tú tienes creadas, queremos ver las políticas, etcétera, etcétera. Perfecto, toma. Aquí está. Ah, mira, el día de mañana quiero lanzar la nueva campaña X que va a implicar un cambio en mi aplicación móvil, en mi aplicación web, etcétera, etcétera. Perfecto. Aquí, por medio de un autoservicio, el equipo que vaya a estar siendo involucrado, ahí tiene la información para que no tengan que estar dependiendo de X, Y, Z persona. Las personas también están de acuerdo en que se necesita mejorar el linaje. ¿Por qué? Porque no se tiene la visibilidad. Y esa visibilidad ocurre con cualquier tipo de aplicación. Imagínense si se ponen a pensar, y me voy a ir otra vez al caso de un directorio activo o una habilitación de una cuenta privilegiada o de una gestión de una identidad, que es muy hablado aquí en Quest. Perfecto, tú tienes un sistema que te carga, por ejemplo, y yo voy a pintar aquí. Ustedes tienen un SAP, y nuevamente no le estoy haciendo propaganda SAP. Tienen un SAP donde tiene un módulo justamente de manejo de recursos humanos, que yo no me acuerdo si se llama SuccessFactors, y desde ahí ustedes hacen en el equipo de recursos humanos de la organización el alta de un empleado. Entonces ustedes quieren que una vez que se le dé el alta al empleado, se le vayan asignando los diversos permisos que su rol y su privilegio y su rol
y su funcionalidad final va a tener. Entonces de ahí ustedes empiezan a trabajar, a provisionar al sistema 1, provisionar al sistema 2, al sistema 3, al sistema 4 y al sistema 5. Ustedes saben que eso va a ser una acción internamente de ese privilegio. Pero este sistema al mismo tiempo, digamos que este es el sistema A, tiene internamente un dato que voy a llamarlo como A. Pero ese dato al mismo tiempo, pensemos que está en Oracle, se está replicando a un sitio B, siendo Oracle también por una alta disponibilidad, pero que al mismo tiempo ese A se está transformando en un C, que es un SQL Server. ¿Por qué? Porque tienen otra aplicación que necesita consumir esos datos originalmente hacia el área de SQL Server. Entonces, están en la capacidad rápidamente, desde que viene aquí, ver todos los procesos en un único sitio, entender que si yo tomo aquí el nombre del empleado, cómo se está cargando en cada uno de los sitios, cómo se está enviando acá, cómo lo estoy enviando acá, qué transformación ocurrió o qué regla de negocio se le aplicó o qué significa, digamos, esto para la organización. Para la organización esto se denomina un proceso de alta de empleado que se encuentra en este lado de aquí. Y empleado es una definición de un procedimiento interno de la organización. Un empleado es una persona que presta servicios por un pago remunerado en el periodo que se defina. Entonces son cosas que uno empieza a hablar y eso es el día a día. Y es la desconexión que está existiendo entre el mundo técnico y el mundo comercial. Y el mundo comercial al final es el que va a mover que las inversiones se hagan de este lado. ¿Cuántas veces no estamos de este lado en la parte técnica y le pedimos que se escale el proyecto, el C-Level X y demás? El proyecto procede si existe una razón comercial de por qué yo lo voy a estar haciendo. Si existe un número, si existe una idea, si existe un por qué, yo lo voy a estar realizando. Entonces, identificar justamente cómo se mueve esa información. Quizás quiero quitarme parte de este proceso porque quiero optimizarlo. Ok, ¿por qué lo quieres optimizar? Porque está fluyendo así, me está generando retraso, el proveedor está teniendo X, Y, Z problema, bla, 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 bla. Eso viene de la explosión nuevamente de los datos y sacarle todo lo que es el análisis de la inteligencia para dirigir entonces mi decisión. Localizar cuáles son los mejores datos que me van a permitir esa toma de decisiones y poderlos puntuar dependiendo de tu perfil, de tu rol, por la calidad que ellos están teniendo. Esto incluso también se mantuvo en lo que serían las respuestas que los usuarios han dado ante IDC, que es justamente una de las grandes encuestas que se hacen a nivel mundial relacionados a este mundo de la inteligencia de datos. Entonces, nuevamente, antes de hablar un poquito de los beneficios, miren estos números aquí en general. Realmente muchas personas ya empiezan a ver que gobierno va a ser un principio clave por muchos motivos. Calidad se está tornando un desafío. Y el problema de calidad es que hacemos retrabajo. Estamos otra vez en ese 85-15, ese desbalance que voy a tener entre lo que analizo y lo que voy a estar limpiando, trabajando, preparando, etcétera, etcétera. Se está convirtiendo en el top 10 de las empresas. Y ojo, así como en su pasado existió tanto lo que era, quiero aumentar la agilidad, quiero promover la agilidad. Y estuvimos escuchando tanto lo que era la frase de DevOps y todo lo dirige DevOps, 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 desarrollo ágil. Lo mismo está pasando con gobierno de datos. ¿Por qué? Porque esto ya no es solamente un desafío que va a ocurrir de agilidad de entrega de aplicaciones. Esto va a ser un desafío que me va a ayudar en toda la cadena de valor de una organización. Y esto es una necesidad que los C-Level a todo nivel siempre están buscando porque están tratando de hacer más con menos. Pero siempre tenemos que tener en cuenta todos los desafíos que estamos teniendo a nuestro alrededor y los datos siempre tienen que estar disponibles para que todos lo puedan consumir. No tengas que esperar que el otro te dé la información, que esto no es conmigo, esto es de aquel, este es de esta organización, esto no es con nosotros. O sea, realmente ese ping-pong que está ocurriendo es lo que retrasa todo. Entonces, realmente 7 de 10 personas siempre consideran que tener ese autoservicio va a tener un impacto muy grande en todo lo que ustedes se pueden imaginar. Entonces vamos a verlo ahora como un beneficio tangible. ¿En qué puntos yo pudiese ver
el área de gobierno de datos, ya hablando un poquito de ese punto, donde hay beneficio y ese beneficio ocurre en todo, ocurre en gobierno, ocurre en banco, ocurre en educación, en salud, en manufactura, en todo. Imagínense que ustedes puedan internamente proveer del todo. Para un analista, en el lado del negocio, va a tener el insumo necesario para que pueda dirigir las decisiones que se van a estar tomando en un corto, mediano o largo plazo. Para un administrador de datos, para un analista de datos, un científico, propietarios, todos ellos van a ser los técnicos que van a tener el insumo interno que necesitan del todo y que al mismo tiempo van a tener la visión comercial de la importancia que se puede estar teniendo entre esos objetos. Arquitectos, desarrolladores de BI, desarrolladores de TL, de procesos, de reglas, de no sé qué. Todos van a verse beneficiados porque la información siempre va a estar disponible. Entonces, eso es lo que nos lleva a que vamos a impulsar lo que es la transformación digital. Primero que todo, porque vas a mejorar lo que es la experiencia digital. Esa experiencia digital normalmente se va cambiando dependiendo de lo que está ocurriendo en el mundo, en tu región, en tu segmento de mercado. Tienes la información, tienes la Big Data, la estás explotando, estás tomando decisiones con eso, cambias las cosas que vayas a cambiar internamente, mejoras esa experiencia. ¿Para quién? Para el que te va a estar comprando, para tu usuario final o quien va a estar consumiendo tu producto o tu servicio. Una mejora de la experiencia digital. Al estar todo en un único lugar, también la operación se mejora, porque ya la operación no va a quedar en un correo electrónico o esperando que María, Pepito o quien sea me conteste la información que necesito para hacerlo una realidad. La operación se va a mejorar. Incluso ustedes van a estar en la capacidad de ver si tienen cuellos de botella o si a veces existen tantos procesos redundantes que por eso terminan cayendo en problemas de desempeño, en problemas de sobreuso que no deberían estar teniendo. A veces cuando vemos temas de backups y demás, sobreuso, en temas de que no estamos cumpliendo con todo lo que internamente deberíamos estar protegiendo y así muchos escenarios más dentro de la operativa diaria, tanto comercial como técnica. Te va a permitir impulsar evidentemente la innovación digital y te va a permitir poco a poco construir más ecosistemas digitales. ¿Esto por qué? Porque nuevamente el entorno, lo que ocurre, las tendencias, las redes sociales son las que siempre van a estar marcando de alguna forma la toma de decisiones de los cambios que vamos a estar haciendo internamente. Como por ejemplo, se está haciendo tendencia a utilizar más este tipo de tecnología por X, Y, Z motivo, la gente empieza a incursionar por allá. Y eso es increíble. Con una persona que empieza a hablar, empieza a correr una cadena interna de comunicación y de allí empiezan las investigaciones internas en cualquier cambio que quiera hacer. Entonces, nos va a permitir crecer, a construir más y más ecosistemas digitales. Entonces, yo antes hice esa pregunta, ¿por qué sería un dilema la parte de los datos y por qué es la importancia? Esta misma pregunta de por qué la presión de cumplir con el gobierno de datos debe ser algo rápido, en la misma survey que se hizo, tuvo los mismos resultados. ¿Por qué? Porque en un inicio lo estuvimos planteando desde el punto de vista solo de la inteligencia de los datos, el problema de los datos, el problema del manejo de los datos y demás. Pero ¿por qué existiría entonces esa presión por cumplirlo? Por las mismas razones. Yo quisiera en la organización o estoy tratando de alguna forma impulsar el desafío de gobierno de datos. ¿Por qué? Porque, bueno, la data representa la mejor oportunidad que tengo para desarrollar entonces lo que serían esas ventajas competitivas en un plazo de 12 a 24 meses. Si mi compañía entonces no encuentra maneras nuevas de que una forma proactiva adaptemos nuestros productos y nuestros servicios, podemos estar en escenarios de disrupción y también para tomar el mayor valor de nuestros datos, de alguna forma necesitamos dramáticamente, bueno, aquí lo exageraron con el dramáticamente, pero mejorar justamente el desempeño
de nuestra infraestructura. Entonces, se terminó convirtiendo al comienzo en un problema, de un dilema, pero ahora realmente se termina convirtiendo en una presión de que por qué gobierno de datos es cada vez más implementado en las organizaciones y de alguna forma se están viendo en la presión de cumplir con esos. Entonces eso nos lleva a este mensajito que me gusta bastante. Para una organización basada en datos, calidad y gobierno tienen que estar de la mano, porque si bien yo voy a tener toda la visión de todo cómo fluye, de todos los procesos, de todas las políticas que lo rigen y demás, yo también tengo que asegurar el tema de la calidad, porque de nada sirve que la información vaya viajando en las diversas formas, pero no es de calidad. Al final, ese C-level que va a tomar las decisiones con las visualizaciones que el equipo técnico le cree, no van a ser útiles. Entonces, calidad es otro punto muy considerado cuando tocamos el tema de inteligencia de datos. Entonces, realmente, incluso calidad termina convirtiéndose en uno de los principales impulsores de un programa de gobierno de datos. Y veamos nuevamente en lo que es el reporte de empoderamiento de datos y del statement de data governance. Miren todo lo que son realmente las razones de por qué se impulsa un programa de gobierno de datos. La seguridad, ¿ve? Entonces la seguridad creció a otro nivel. Ya no es solamente seguridad en objetos técnicos, es una seguridad del todo. La calidad, las analíticas, mejorarlas. Estarnos siempre en lo que es la parte de cumplimiento legal, sobre todo en los países que existen mayores regulaciones. Esto es súper importante. Esta me gusta bastante. Soportar mejor la toma de decisiones dentro de la organización. Aumentar, dependiendo de cuál es tu sector, la satisfacción de tus usuarios, porque al final ellos van a ser los que te van a adquirir, te van a buscar, etcétera, etcétera. Crear uniformidad. Esta también es súper importante porque al tener tantas tecnologías, tantas cabezas, tantas personas, tantas cosas, tantos procesos, a veces se pierde la uniformidad. Entonces caemos en el retrabajo. Nuevamente, cosas que van viajando, no las vemos, sabemos que existen, pero lo sabe aquel equipo, lo sabe aquel equipo. Se pierde a veces la uniformidad y el estándar que busca seguir la organización. Soportar lo que serían las transformaciones digitales, reducir cualquier tipo de proceso que estén chocando. ¿Cuántas veces ocurre? Y eso lo podemos hablar con el equipo de legales, con el equipo que arma procedimientos en las organizaciones, que a veces tienen tantas políticas y tantas cosas que no están como que constantemente o revisándolas o visualizándolas, que a veces se empiezan a chocar las cosas y son como un poco redundantes. Eso incluso en nivel de proceso se ve afectado. Mejorar lo que sería la reputación, habilitar entonces lo que sería el self-service, el autoservicio, y bueno, mejorar la precisión o aumentar la precisión del lenguaje. Entonces, todos estos impulsores, que posiblemente sea alguno de los impulsores que ustedes tengan internamente dentro de la organización, va a ser la clave para nosotros definir responsabilidades de gobierno de datos y empezarnos a abrir a ese mundo de un programa de gobierno de datos. Entonces, un programa de gobierno de datos que puede estar conllevando. Bueno, digamos, construir un conjunto de políticas que gobierne la organización alrededor de los datos. De nada sirve tener 250.000 políticas que ni siquiera tienen un sentido con lo que en lo dato o en lo técnico o en proceso se está viendo relacionado. Asegurar que el uso de los datos sigue las reglas necesarias. Y ahí es donde vemos el tema de los linajes. ¿Por qué? Porque a veces las cosas están desconectadas y hay un equipo que maneja seguridad de identidades, hay un equipo que maneja seguridad del directorio activo, otro se enfoca en la parte de backups, otro se enfoca en infraestructura. Muchas veces no se tiene la visión de por dónde está fluyendo toda la información y no estamos marcando que se sigan las reglas que el negocio te está exigiendo que debe cumplirse a nivel del flujo de los datos. Entender la calidad, miren nuevamente, calidad importante para empezar o impulsar un tema de gobierno de datos con, bueno, responsabilidades de gobierno. Entender
Bueno, nuevamente la data, la sensitividad que tú estás teniendo a nivel de tus datos, los flujos, tener un framework, tener un marco de datos, sistemas, procesos, personas y las responsabilidades que ellos van a tener ante los datos. Entender justamente qué significa la alfabetización, qué significa entre todo este marco esos datos para un ente comercial. Eso nos permite construir lo que es el famoso glosario, que es parte de las palabras que uno escucha dentro del gobierno, crear todo lo que sería el autoservicio de inteligencia de negocios y entender, bueno, todos los procesos y demás. Entonces, estas van a ser las palabras que normalmente, todas estas que ustedes están escuchando aquí, van a ser las palabras que siempre en el área de gobierno de datos vamos a estar escuchando. Y ojo, gobierno de datos no es desarrollar un dashboard de Power BI o de Tableau. Eso es una tarea de científico de datos de explosión. Gobierno de datos es entender el todo. Y que eso va a liderar o va a accionar que un científico posiblemente cree cosas o modifique cosas o haga cosas. Entonces no es lo mismo. Entonces, ¿cómo puede realmente una plataforma o iniciar un programa de gobierno de datos acelerar el retorno de inversión? Porque esos son proyectos que no voy a decir que no son fáciles. Iniciar gobierno de datos es ir paso a paso para hacerlo una realidad. Entonces, ¿cómo va a permitir justamente tener aplicaciones que te permitan hacer esas cosas y tener ese retorno de inversión? Bueno, primero que todo, cuando contamos con la plataforma y con los roles asociados y las personas de gobierno asociadas o los técnicos o las personas de servicios que te ayuden a hacer eso, los consultores, te va a permitir entonces decirte y orientarte de cómo puedes tú rápidamente entonces levantar o iniciar un proyecto de gobierno de datos, considerando todas las diversas cosas que internamente él está realizando. En el retorno de inversión también vas a ver una administración eficiente. Y yo he escuchado en varios escenarios con los clientes con los que normalmente hablo de gobierno de datos, de situaciones que les han pasado que ha sido la apertura a vamos a hablar de gobierno de datos. A veces ocurre que con algunas visualizaciones de Power BI, un proceso y demás, se dieron cuenta que tenían choques en procesos, en políticas, en cosas, y cuando empezaron a quitar cosas y vieron cómo iba fluyendo la información, mejoró. Mejoró la cadena de suministro, mejoró la entrega de lo que tenían que hacer, qué sé yo. Entonces, donde ellos dicen, wow, si con la toma de decisiones yo mejoro lo que estoy entregando, entonces vamos a empezar a hablar de gobierno, de datos, para entender un poquito más. También en la parte de lo que es el retorno de inversión, vas a poder tener una automatización total. Al tener visibilidad total, vas a saber de verdad qué tienes y qué significa para todos los entes técnicos, los entes comerciales, con cada uno de los componentes que podemos encontrar aquí adentro, como los que salen listados aquí. Y lo más bonito de todo es que esto al volverse un control total, todas las partes del negocio se ven involucradas. No va a haber nadie que se va a quedar por fuera. En gobierno de datos van a haber las personas que gobiernan, las personas que controlan, las personas comerciales, las personas técnicas, que son los dueños de los datos, los arquitectos de los datos, los explotadores de los datos. Vas a tener los visores, que van a ser las personas que van a ser al final tu consumidor final de esa información. Realmente, todo el negocio se ve involucrado. Entonces, al final, se termina convirtiendo, como quien dice, en una cultura internamente. Pero siempre se empieza de poco para poder ir creciendo y hacerlo una realidad en las organizaciones. Entonces, bueno, les voy a dejar aquí para ir cerrando porque ya nos estamos quedando sin tiempo y ahorita reviso si tienen alguna pregunta en el chat. ¿Cuáles van a ser esos componentes que nos van a dar la apertura o cosas que tenemos que ir aprendiendo poco a poco para poder empezar con inteligencia de datos
con gobierno de datos y saber más o menos qué involucra de algunos aspectos internamente. Primero que todo, tenemos que estar muy claros de estas tres cosas. Data warehouse, data lake, dato, etcétera, etcétera, metadato. Esta es clave. ¿Por qué? Porque a mí no me importa saber si en un proceso del alta del usuario en SAP, el nombre de Cecilia viajó a Oracle y de Oracle. No, a mí me interesa saber que el nombre de un empleado pasó por ese flujo con un concepto denominado empleado, con una política que debería tener internamente de protección de sus datos sensibles. Cuando yo trabajo la información de la información, yo me estoy refiriendo al metadato. Y en base a los metadatos es que se toman los proyectos de gobierno de datos. Calidad sí se va directamente a los datos. Modelo de datos. Muchas organizaciones tienen iniciativas donde ellos con su equipo de desarrollo ya tienen estructuras para, digamos, modelar bases de datos, Oracle, SQL, Postgres, MySQL, lo que sea, donde ellos están modelando las tecnologías, sea con Quest o con otras soluciones en la competencia. Modelo de datos es un principio para iniciar lo que sería un programa de gobierno de datos. ¿Por qué? Porque ya tienes la primera capa, primero lógica de lo que la organización quiere y luego la capa física de cómo se creó luego en una estructura final técnica. Entonces, muchos cambios ocurren primero desde lo lógico, que haga sentido para la organización, luego vamos a lo físico y todo lo demás que se está viendo involucrado. Gobierno necesita controlar todo, desde la primera lógica que se armó para crear esas estructuras. Entonces, si tiene modelo de datos, es posible que por allí se empiece, por allí se empiece un programa de gobierno. Eso nos lleva a hablar del segundo componente que normalmente uno escucha en gobierno de datos, que es un catálogo. ¿Qué es tal cual un catálogo? Catálogo es un inventario, ¿no? Un inventario de lo que yo tengo. Si es un catálogo de datos, es entender evidentemente en el inventario que tengo. Ah, bueno, mira, tengo estas 10 fuentes. Y de estas 10 fuentes, realmente los procesos y todos principales se van liderando entre los objetos de recursos humanos, nómina, X, X, Y, Z. En cada uno de estos procesos tengo esquemas, tengo tablas y tengo todas estas características en cada tabla, las columnas. Llevar un inventario. Ya la palabra inventario ya no se habla solamente que a veces nos escuchan acá en webinars como inventario de las computadoras, para lo que se maneja case. No, ya empezamos a hablar de inventario enfocado hacia el área de los datos. Entonces, organizado en esos activos de datos de la organización y los metadatos te van a ayudar justamente con eso. Luego, el linaje. El linaje, y vamos a tener un webinar solamente para hablar de eso, cómo fluye la información, comprender de dónde provino, de dónde estuvo, cómo se usa, quién lo usa, por qué lo usa, qué proceso lo consume, es redundante, no es redundante, etcétera, etcétera. Linaje de datos, frases que empezamos a escuchar aquí. Glosario de datos o de negocio, básicamente la alfabetización. ¿Cuáles son las definiciones comerciales que tiene el negocio creadas para eso? Por ejemplo, recursos humanos, tiene el SAP SuccessFactors, de ahí da el ALTI, bla, 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 todo el resto de la historia que ya conté antes, pero es porque existe primero una definición comercial de quién es un empleado. Segundo, existe una política que se llama el alta de un empleado, el aprovisionamiento de accesos de un empleado. Existe una política adicional que es, se debe proteger la cédula, el nombre, el apellido y el teléfono del empleado. Son cosas que existen en los documentos legales de la empresa, pero que normalmente no se encuentran en ningún sitio cargados. Entonces, cuando tocamos también la unión de lo técnico, tenemos que considerar también todo ese glosario de palabras o de definiciones que se utilizan en el ambiente comercial. Esa es la famosa alfabetización, darle un sentido a lo que técnicamente entonces tenemos. Perfilamiento. Y perfilamiento nos va a llevar a calidad. ¿Por qué? Porque yo al tener la capacidad de revisar, examinar, analizar
todos esos conjuntos de datos que estoy investigando, que estoy entendiendo su linaje, ya yo tengo una idea de si de verdad son de calidad y si no son de calidad, cuáles van a ser las acciones para mejorar esa calidad de datos, ya que vamos a estar la capacidad entonces de medir si el dato en realidad cumple el propósito específico o si se tienen que tomar acciones de transformación digital. Entonces, ¿en qué se enmarca nuevamente el gobierno de datos para cerrar? En la inteligencia de los datos. Entonces, nuevamente, quiero que se lleven esto, los factores claves que pueden ser el inicio de sus conversaciones internamente en una organización para que lleven a los datos como el impulsor para empezar un programa de gobierno de datos. Las prioridades básicas, tomar las mejores decisiones, mejorar mis temas de analítica, tener todo lo que es la parte de cumplimiento normativo, acelerar la transformación digital y tener todo lo que son los estándares y la uniformidad a nivel de los datos. Entonces, les invito a que si trabajan o tienen planes de crecer hacia este mundo, pueden empezar leyendo un poco de lo que es DAMA. DAMA da bastante una visión de cómo empezar a implementar un marco de gobierno de datos. Y ya después, cuando empezamos a tocar de Erwin y de las líneas de productos que trabajamos dentro de Quest, va a ser entonces la entrada para hacer esto tangiblemente una realidad. Antes de cerrar, bueno, creo que no veo ninguna pregunta porque esto no era de producto, esto era de lógica, de entender un poco de este escenario. Espero que haya sido de utilidad para todos ustedes. Ya una vez entendiendo por qué sí vamos a poder construir entonces esa confianza por medio de la inteligencia y el gobierno de datos, vamos a hablar el día 22 de septiembre de esa línea de producto que manejamos en Quest, muy conocida por muchas personas desde hace más de 20 y pico de años y desde 1985, líderes en Gartner en gestión de metadatos que se llama Erwin. Cómo hacer todo esto que yo estuve hablando una realidad en esta línea de productos. Y el 13 de octubre vamos a estar otra vez tocando el tema de linaje de datos. De nuestra parte, no sé si hay alguna pregunta. Si vamos a compartir la presentación, bueno, veo que la colocaron acá, pero no me colocan nombre, no me colocan email ni nada. Podemos compartirles la presentación para que tengan entonces una visión de cómo hacerlo una realidad o nos pueden contactar internamente a nuestro equipo comercial para poder entender un poco a dónde están yendo, a dónde quieren llegar en un corto, mediano plazo. Estos no son cosas que llegan mañana, lo compran, lo instalan y ya está. No, gobierno de datos es algo que va creciendo de la mano con la cultura de la organización. Vayan de la mano con personas que conozcan de esto para que lo hagan una realidad y el retorno de inversión lo van a ver muy rápido dentro de la organización. Deje nuevamente el URL de las próximas 2 sesiones de la serie. Inviten internamente a sus compañeros, a personas del área analítica, del área de inteligencia, del área de explosión de datos y demás, que seguramente este mensaje les va a hacer bastante sentido. Y de nuestra parte, no queda nada más sino que agradecerles por su tiempo durante la mañana de hoy y esperamos verlos en las siguientes sesiones que vamos a estar realizando. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy bonito día.